Capitán, según el reglamento sigue precisamente la intervención del capitán Mario Alberto González Aguilera con la siguiente pregunta. En caso de llegar, ¿cómo propones una diversidad en el comité técnico y que no solo un grupo tome las decisiones? Hasta por 2 minutos, capitán. Comité técnico, hay que precisar, el único comité técnico que existe es el fondo de la caja de ahorro. ¿Es correcto lo que quiere decir ahí? ¿O el comité ejecutivo? La pregunta dice, en caso de llegar, ¿cómo propones una diversidad en el comité técnico y que no solo un grupo tome las decisiones? Bueno, voy a tomar esta pregunta, pues como queda un poco ambigua, voy a contestar en 2 partes. Cuando nos referimos al comité técnico, el único comité técnico que existe en ASPA de México es el comité técnico del fondo de la caja de ahorro de ASPA de México. Está constituido por 5 elementos. Tiene su presidente, su vicepresidente y está constituido por la representación del comité ejecutivo dentro de este comité técnico, que es el secretario de Previsión Social, el tesorero y el secretario de Actas y Acuerdos. Entonces, de alguna manera, de manera automática, hay una diversidad porque ya salieron electos, ahora sí que de un proceso de elección. Entonces, realmente se está dando una diversidad. No se puede garantizar, bajo el estatuto actual no hay manera de garantizarlo. Y si lleváramos esta pregunta, muchas gracias. Y si lleváramos esta pregunta al ámbito del comité ejecutivo, pasaría algo similar. Garantizar o que un secretario general venga ahorita y les diga que lo va a garantizar de que un porcentaje le corresponde a los pilotos de Conect, un porcentaje le corresponde a los pilotos de Aeromar. No, en este momento el estatuto no lo permite. En la reforma estatutaria incluso hubo participaciones muy importantes, sobre todo pilotos de Mexicana de Aviación que nos apoyaron. Estaban viendo la posibilidad de crear representatividad, pero en las asambleas generales. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que por momentos alrededor de 50 pilotos están tomando las decisiones trascendentales de nuestra organización. Entonces, a nivel comité ejecutivo, la diversidad, concluyo, no se puede garantizar porque es una democracia y todos, como en este ejercicio, todos tienen la oportunidad de postularse y es decisión de cada uno de ustedes decidir por quién quieren que los dirija. Gracias, capitán. Pasamos ahora a la segunda pregunta que va a ser para cada candidato. Capitán Mario Alberto González Aguilera, ¿cómo calificaría su desempeño en los puestos que ha participado en ASPA? Hasta por 2 minutos, capitán. Bueno, calificarse uno mismo definitivamente cuesta trabajo porque siempre es complicado y bueno, pues hay opiniones al respecto. Pero yo creo que la mejor manera de responder esta pregunta es a través del trabajo, que el trabajo hable por uno mismo. He ocupado 3 ocasiones un puesto directivo en ASPA de México. El primero fue muy retador. Me tocó fundar prácticamente con mis compañeros la delegación de Aerolitoral en la ciudad de Monterrey y fue muy difícil porque fue desde un inicio preparar, buscar incluso instalaciones, preparar un proceso y bueno, pues los resultados hablan por sí solos. En aquel entonces éramos tan solo 60 pilotos y hoy con gusto podemos mirar hacia atrás y cuando ves que hay 720 pilotos en la delegación de Conect, pues realmente es una satisfacción que valió la pena haber dado ese primer paso. En otro puesto que ocupé fue el director del Centro de Estudios. También ahí fue retador, porque apenas me estaba sentando en la silla prácticamente en julio del 2010, cuando reventó el conflicto de Mexicana de Aviación, del grupo de Mexicana de Aviación, y bueno, tuve que tener participación importante, sobre todo se me asignó lo que era el área de los movimientos sociales, y bueno, pues ahí estuve participando y los compañeros de Mexicana, pues ustedes son los que pudieran contestar esa pregunta de cuál fue mi desempeño, bueno o malo, pero ahí estuve, al pie del cañón. Y por último, en la Secretaría de Actas y Acuerdos, la Secretaría de Actas y Acuerdos cumple con 2 objetivos principales. El primero,
administrativo de llevar lo que le corresponde por estatutos, pero el más importante es su participación como miembro y dirigente de la política del Comité Ejecutivo, y créanme que ahí los miembros del Comité Ejecutivo no me pueden dejar mentir, se hizo valer la voz y se hizo valer el voto. Gracias, capitán. Pregunta para el capitán José Ángel Mauricio Rodríguez Aguilera. ¿Estaría dispuesto a ser evaluado por la Asamblea por lo menos cada año para medir su desempeño sobre su gestión y asumir la resolución de la misma? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Hasta por 2 minutos, capitán. Gracias. Los pilotos estamos acostumbrados a ser evaluados. Por supuesto, eso es un clamor que escucho en muchos pilotos respecto de su forma en la que perciben a los dirigentes cada que estamos ahí. Y claro, cuando hay asambleas generales, prácticamente el piloto de ASPA de México está acostumbrado a discutir, a cuestionar, a criticar a la directiva, a veces duramente, a veces de veras con una capacidad impresionante para hacernos sentir que no estamos haciendo bien el trabajo. Pero es la Asamblea General. Yo no estaría de ninguna manera opuesto a que cada año existiera la posibilidad de la ratificación o no en su cargo, una especie de lo que ocurre en el sistema constitucional mexicano, que no está plasmado como tal, pero que la ciudadanía ya lo exige en diversos foros. Quieren evaluar al presidente en turno y someterlo al escrutinio popular para ver si continúa en el cargo o no. Entonces, el compañero que hizo esa pregunta está resolviendo, está manifestándonos a nosotros ya una realidad patente que requiere la continua calificación, no solamente del secretario general, que finalmente es el responsable y el que carga a cuestas la responsabilidad de la toma de decisiones en el sindicato, sino en todos los proyectos de ASPA de México. Entonces no me opondría, punto, sería una posibilidad. Claro, el asunto está en el estatuto, en fin, el estatuto no prevé esa posibilidad. El estatuto nuestro, y aprovecho en los 10 segundos que me quedan, aprovecho para decirles que nuestro estatuto ha tenido el Comité Ejecutivo y Directivo que resolver muchos problemas que en 1958 no existían. Sí requiere una modernización, una actualización, que ustedes ya la saben, ya la hemos estado viviendo a lo largo de muchos años. Sin embargo, qué difícil ha podido ser lograrlo. Gracias, capitán. Toca el turno al capitán Juan José Yáñez Maldonado con la siguiente pregunta. De no aprobarse la reforma estatutaria, ¿qué plan de acción tendría para modernizar a ASPA? Hasta por 2 minutos, capitán. Sí, con mucho gusto. La reforma estatutaria, otro tema, como mencioné hace unos minutos, como la política aeronáutica. Ahora la hizo el capitán Mauricio Rodríguez Aguilera hace tiempo, desafortunadamente tampoco se concretó. A mí me tocó administrarla en septiembre del 2011, se llegó bastante alto, veníamos de una situación, de un encuentro que habíamos hecho en el Comité Ejecutivo, yo estaba electo en el interior, en San Miguel Regla, en donde la participación para la reforma estatutaria es inminente. ¿Por qué es inminente? Porque son estatutos que se tienen que ir actualizando, como bien dice el capitán Rodríguez Aguilera, se han tenido que hacer adecuaciones y las cuales, esas adecuaciones han estado pues contrarias a lo que dice el estatuto en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque se han venido desarrollando situaciones completamente fuera de lo que se estipulaba en aquella época en la formación de los mismos. Llegamos a la comisión revisora. La comisión revisora es un grupo después de que el comité ejecutivo trabajamos, muchas horas de trabajo, por cierto, trabajo. Se le da una comisión revisora que se hace a través del estatuto, el 8.7, si no mal recuerdo. Llevan su participación, pero ahí hubo un pequeño problema. Ellos debieron de haber trabajado sobre el documento que hicimos en el comité ejecutivo y desafortunadamente se metieron en otra situación que prácticamente querían, ya un ejemplo muy burdo y no me lo tomen a mal, pero era que llegáramos y checáramos tarjeta y a la salida hicieran las cosas, cuando en la vida real eso no es. De no ser así,
ya rápido para concretar, si no haber reforma estatutaria, tiene que estar, hay el presupuesto, y yo no veo por qué no tengamos la capacidad en ASPA de México, debemos de hacer esa reforma estatutaria, sin embargo, en el Inter, como lo hemos hecho hasta la fecha, mantener los estatutos vigentes y respetándolos al pie del cañón. Muchas gracias. Gracias, capitán. Para cerrar esta primera ronda de preguntas y respuestas, toca el turno al capitán Alejandro Terroba Talamantes con la siguiente pregunta. Si solo estuviera en sus manos, ¿qué cambiaría de ASPA? Híjole, si solo estuviera en mis manos, bueno, inicialmente los estatutos. Los estatutos creo que es una agenda pendiente, una tarea pendiente, una tarea que el próximo secretario general sin duda tiene que modernizar los estatutos. Hablar de qué vamos a cambiar, bueno, pues cambiaríamos la estructura orgánica, administrativa, la toma de decisiones, la manera en la que se desarrollan las asambleas, el voto electrónico, buscar que tengamos la posibilidad del voto electrónico. Esa es una de las cosas que sin duda haría yo. Otra que me gustaría hacer mucho, y aunque no es en lo particular trabajo del secretario general, pero sí me gustaría aventarme un clavado al interior, un clavado hacia adentro, y lograr que todo el comité, por supuesto junto con el secretario del Interior, con el secretario de Trabajo, con el área económica, con el área laboral, con todos, lucháramos por lograr establecer un objetivo definido, por supuesto con la diversidad de opiniones que podamos tener, que me parece que las distintas opiniones nos hacen crecer, nos enaltecen, nos enriquecen, pero con un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El lograr tener ASPA de México a lo largo del tiempo, el que ASPA de México tengamos la certeza de que tiene permanencia. Creo que esas dos cosas principalmente me echaría yo el clavado si solo estuviera en mis manos atendiendo esa pregunta. Muchas gracias, compañeros. Gracias, capitán. Pasamos a la tercera pregunta, que sería el final de esta fase. Pregunta para el capitán Juan José Yáñez Maldonado. 4 delegados y una secretaria son insuficientes para atender los problemas laborales de 1,000 pilotos. Sí, 4 delegados y una secretaria son insuficientes para atender los problemas laborales de 1,000 pilotos. ¿Cómo hacer más eficientes los servicios de ASPA? Es una misión, por llamarlo de alguna manera, estatutaria de la Secretaría del Interior. Sí, a mí me parece que la delegación, se refieren evidentemente a Aerovías, está rebasada, son 4 delegados y una secretaria. Yo recuerdo en la Compañía Mexicana de Aviación hubo dos secretarias y finalmente, bueno, se tienen que establecer mecanismos para ser más eficientes. La participación que yo pongo en una de mis propuestas es, y que la dejé por cierto en camino, seguramente el secretario del Interior en breve estará, ya leí por ahí unas news, dándole la situación de modernizar nuestras redes sociales, la comunicación interna. Hoy es increíble que, bueno, yo, así que valga la expresión, soy de la vieja guardia y a mí me cuesta mucho trabajo todo lo de las redes sociales, pero la información realmente a través de las mismas veraz nos da un acercamiento impresionante con la base de pilotos, que este sería el tema. Hoy hay una página oficial, Delegación Aeroméxico, está la que formó un piloto de la de Crew Launch, y finalmente me parece que es importantísimo que esa comunicación la tengamos en nuestros teléfonos celulares para que cualquier problemática que se desarrolle, porque también hay horarios, los horarios que nosotros manejamos son completamente distintos a los de cualquier oficina. ¿Qué quiero decir con esto? Hay vuelos tecolotes y seguramente también hay eventos. A mí me ha tocado, hace poquito tuve un evento en un vuelo tecolote y finalmente la situación, no me van a contestar a las 4 de la mañana los delegados. Tenemos que hacer
algo al respecto para que finalmente, efectivamente, los 4 delegados tengan más entrada con ellos y seguramente la Secretaría del Interior estará suministrando una secretaria para que les ayude en las funciones a la misma Aeroméxico. Gracias, capitán. Pregunta para el capitán Mario Alberto González Aguilera. ¿Qué piensa de que ASPA transicione a sindicato de industria? Y en caso de hacerlo, ¿cómo blindaría los puestos claves? Hasta por 2 minutos, capitán. Precisamente la reforma estatutaria, uno de los ejes principales en los que se aboca es porque en el Comité Ejecutivo y ASPA de México ya detectó que hay una área de oportunidad, incluso hay un área vulnerable de nuestro sindicato con el tema del sindicato gremial. En la pasada reforma a la Ley del Trabajo, el artículo 388 y 389 de nuestra ley estuvo a punto de ser vulnerado y nos quitaba la posibilidad de seguir siendo un sindicato gremial y le daba la oportunidad a aquellos sindicatos de la industria o sindicatos nacionales de que pudieran en un momento dado luchar por la titularidad de nuestro contrato. Entonces, y a su vez también nos limitaba, sobre todo en la parte que nos limitaba, porque eso impedía que nosotros fuéramos directamente, únicamente por los pilotos, llámese de Interjet, llámese de Volaris o de cualquier otra empresa, porque entonces tendríamos que competir contra un sindicato de industria, contra un sindicato nacional, y bueno, a la hora de votar voto por voto, pues eran mucho más numerosos porque votan los mecánicos, votan el personal de tráfico y vota toda la gente. Entonces, transitar a un sindicato de industria no es una aspiración, yo creo que es una necesidad y está ya muy contemplada en nuestra siguiente reforma estatutaria. Y la segunda parte, ¿me la repites? Que cómo los vamos a proteger. ¿Cómo nos vamos a blindar? Ahí va, eso es lo importante a veces de las preguntas, los cómo, porque lo demás es retórica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un vehículo. Y en ese vehículo, ¿quién lo está haciendo? El vehículo lo estamos haciendo nosotros, los pilotos. Entonces, ya que tengamos este vehículo, nosotros vamos a decidir cuándo y a quién subimos a bordo. Y también, como nosotros somos los que creamos ese vehículo, nosotros vamos a manejar la cantidad de ingresos que pueda hacer para mantenernos como un sindicato de industria, pero el capitán, el comandante de ese vehículo, siempre deberá ser un piloto de ASPA de México. Gracias, capitán.